Muy bien, pues estamos aquí entonces y vamos a continuar aquí la lectura en el capítulo 18. Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Quiero que vean aquí en esta parte, quiero que vean la responsabilidad que nosotros tenemos por la vida de las personas. Eh, este llamado a predicar el evangelio, como dice aquí, que él predicaba la palabra, anunciaba lo que la Biblia decía. Predicación de la palabra quiere decir que él anunciaba lo que estaba escrito en la Biblia, en la palabra escrita. Predicar es anunciar, dar un anuncio. Así que lo que nosotros hacemos para compartir a las personas es anunciar lo que la Biblia dice. Está padre que algunos inviten a la gente a la iglesia, pero eso no es en realidad lo más importante. Está bien invitar a la gente, pero Dios nos está llamando no a invitar a la gente a la iglesia, sino a anunciarles lo que está escrito en la Biblia. Por eso es importante este discipulado de la vida cristiana, porque aquí somos enseñados, somos discipulados en la palabra, para que nosotros podamos tomar la Biblia y usarla para poder darle a las personas buenas noticias. A través de nuestro curso Vive sin Límites, les ofrecemos una presentación de lo que la Biblia dice para que tú puedas compartir con cualquier persona. Y utilizamos 4 versículos básicamente, y ya de ahí desarrollamos todo el tema, pero son 4 versículos básicamente los que tomamos para que cualquier persona pueda conocer a Jesús y pueda recibir el amor de Dios. Así que aquí está bien invitar a la gente a la iglesia, pero aún es mejor que nosotros les anunciemos lo que dice la Biblia y que abramos la Biblia para ellos, porque aún mucha gente que tiene Biblia nunca ha leído la Biblia. Mucha gente religiosa tiene Biblia en su casa, pero no la ha leído y tampoco entiende lo que dice. Como veíamos que hizo Felipe con el eunuco, el etíope, que iba leyendo lo que decía el Antiguo Testamento y no entendía nada. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él decía, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Así que de ahí viene, que alguien me explique. Entonces, tenemos nosotros, por tanto, esa responsabilidad, no solo los pastores, los siervos de Dios, toda la iglesia tiene un llamado a abrir la Biblia para aquellos que no conocen a Dios y mostrarles lo que la Biblia dice, que Jesús era el Cristo. En este caso, Pablo tenía como propósito de la predicación, del anuncio, mostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido de Israel. Os he explicado que los apóstoles anunciaban el reino de Dios y anunciaban a Cristo como el rey de este reino. Entonces, esto podía tener una implicación política, podría tener una implicación política como la llegó a tener en algún momento, porque el Imperio Romano persiguió a la iglesia finalmente, consideró a la iglesia y a los cristianos una amenaza de su poderío. Y porque además los emperadores romanos y los hombres de la antigüedad de aquel tiempo eran muy religiosos. Los hombres eran líderes religiosos en sus casas y en la sociedad, no eran las mujeres, eran los hombres.
No como ahora que las líderes son las mujeres y los hombres siempre están ocupados y no tienen tiempo. No, pero en aquel tiempo era diferente, familia. Los hombres eran los líderes religiosos. Los hombres eran los líderes religiosos y el emperador mismo era un hombre religioso que sacrificaban a sus dioses. Ustedes verán películas de la antigua Roma donde verán a los hombres ofrecer sacrificios. Ni siquiera eran las mujeres, sino los hombres los que ofrecían sacrificios. Entonces, fíjense que nuestra sociedad se dice ser laica y ajena a la religión, a las creencias, pero eso es algo que ha ocurrido en la sociedad moderna. Es una sociedad que ha rechazado a Dios, que ha rechazado conocer a Dios, pero en la antigüedad no era así. Así que por eso Pablo, en el caso de los judíos, Pablo quería mostrarles que en la Biblia había evidencia de que Jesús era el Mesías prometido. Y hablar del Cristo en griego ungido y en hebreo Mesías se refiere a un rey. Cuando hablamos de ungido nos referimos a un rey, a alguien que ha sido ungido. La palabra ungido se refiere al acto de ungir. ¿Ya nos quedó claro? Ungido es el acto de ungir o recibir una unción. Y la palabra unción significa a derramar aceite sobre la cabeza de una persona. El aceite en la Biblia representa honor y poder. Así que lo que está diciendo es que los judíos esperaban un rey que los iba a liberar del poder romano, del yugo romano. Por eso ellos ansiaban la manifestación de un Mesías. Hace un par de meses los judíos en todo el mundo celebraron un gran evento al que le llamaron algo así como que venga el Mesías, que se manifieste el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías, a un Mesías, a su Mesías, porque rechazaron a Jesús. Por eso Juan 1:11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice. Se refiere a los judíos. A él lo rechazaron como rey. Vemos en los evangelios que hubo momentos en que la multitud se mostró eufórica y quiso a Jesús coronarlo como su rey, pero era una manipulación. Ellos querían coronarlo como rey no porque lo reconocieran verdaderamente como el Mesías, sino porque ellos querían que este rey hiciera lo que ellos querían y lo que a ellos les convenía. Pero no había en su espíritu realmente un entendimiento de quién era este Mesías prometido. Así que Pablo se dedicaba, cuando llegaba a predicar, predicaba en las sinagogas y él mostraba a los judíos que Jesús había cumplido con todas las evidencias de ser el Mesías. Algunos han encontrado hasta más de 200 profecías que hablan de Jesús como el Mesías prometido. Por ejemplo, su nacimiento virginal, es decir, que él nació de una mujer virgen, una mujer que no había tenido sexo con su esposo. Ese nacimiento virginal anunciado en el Antiguo Testamento hablaba de que una mujer que no había tenido sexo, o sea, que no estaba casada. En el Antiguo Testamento ser virgen era no estar casada, porque en el Antiguo Testamento para tener sexo había que estar casado. No es como ahora tampoco. Entonces, decir que una mujer iba a embarazarse era decir algo muy escandaloso. No solo algo sobrenatural, sino algo escandaloso. Imagínense María cuando José se dio cuenta que estaba embarazada. El Evangelio de Mateo dice que él pensó en abandonarla para de esta manera ella no fuese acusada de adulterio, porque ellos estaban comprometidos a casarse. El noviazgo en la Biblia, por cierto, no es como ahora en nuestra sociedad moderna. Hoy en día todos los valores que Dios estableció se han roto y la sociedad vive en un libertinaje y la gente vive haciendo de su vida lo que quiere y todo el tiempo en desobediencia a los principios que Dios estableció. Así que por eso es que todo esto nos habla de un cumplimiento profético en el caso de Jesús. Así que
una de las profecías era que el Mesías nacería de una virgen, de una mujer que no se había casado, por tanto no se embarazaría de un hombre, porque era virgen. No podía ser que una mujer fuera digna de concebir al rey prometido, cometiendo adulterio o teniendo sexo fuera del matrimonio. Imagínense, no, seguramente esto nunca lo habías pensado, pero son temas que tenemos que considerar siempre en la Biblia. Es profundo esto. Entonces, no es como la tradición religiosa nos ha enseñado, nació de una virgen, la Virgen María. No, eso tiene implicaciones. Es algo muy profundo. Así que José planeó abandonarla, pero un ángel se le reveló en sueños y le dijo, no, no la abandones, ella no ha hecho nada malo. Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel. Le dijo, no, no la abandones, sino que el niño que ella ha concebido, y de aquí vemos por qué nosotros los cristianos no estamos a favor del aborto. En la Biblia tú vas a encontrar que la Biblia no apoya el aborto. La Biblia no apoya el aborto. Entonces, ¿qué postura debemos tomar los cristianos ante la sociedad respecto a estos temas? Pues lo que la Biblia dice. Entonces, yo como un siervo de Dios tomo esta postura no porque sea mi forma de pensar o porque esté descalificando a las chavas que salen embarazadas y que quieren abortar, o porque yo diga que está mal que una mujer que fue abusada o violada y está embarazada, está mal que aborte. No, no, no se trata de eso. Se trata de principios establecidos en la Biblia por Dios que hay que entender. Entonces tú puedes ver aquí que Dios desde que habla de concepción, habla de una vida. No es como los abortistas dicen, no, pues tú eres dueña de tu cuerpo y si tú no quieres tener el bebé, ese es tu derecho y la ley debe darte ese derecho y no debe ser un delito ni debe ser penalizado que una mujer aborte. Bueno, pues la ley las leyes en México podrían cambiar y aprobarse el aborto. De hecho, en Ciudad de México el aborto está aprobado. Y en algunos países de Latinoamérica se está aprobando el aborto. Pero aquí el asunto es que Dios dice que desde que la vida es concebida en el vientre, desde el principio ya es una vida. Entonces dice, concebirá y dará luz, una virgen dice. Entonces ahí podemos ver que para Dios concebir no es un producto, ni es algo que está en el vientre de la mujer y puede hacer lo que quiera, no es cierto. Es una vida que ya no le pertenece. El principio bíblico es que una mujer que esté embarazada, el bebé ya no le pertenece a ella. No es como quitarse una verruga del cuello o de la cara. No es operarse la nariz. El aborto tiene implicaciones espirituales y morales. Una nación donde hay aborto va a traer maldición a la tierra. Se está derramando sangre inocente. Una de las señales de que este Mesías prometido está por venir es que están matando niños. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés vino, Moisés es una figura del Mesías. Moisés iba a ser abortado y sus padres lo salvaron poniéndolo en una canasta y poniéndolo ocultando en el río, en el famoso río de Egipto, que es ¿cómo se llama el río? ¿Recuerdan? Su clase de geografía. El río Nilo. El río Nilo. Lo pusieron en el río Nilo, en una canasta para esconderlo, porque estaban matando a los niños menores de 2 años. Cuando viene un Salvador, un Mesías, normalmente esto pasa. El diablo, el enemigo, va a buscar destruir esa vida. Entonces es una señal de que Jesús viene ya por su iglesia. Están matando niños en todo el mundo. Las clínicas abortistas tienen un negocio multimillonario. Es un gran negocio el aborto. No es porque estén viendo a las mujeres embarazadas que no quieren tener un bebé o que fueron violadas. No, no es ese su interés. Es un negocio. Yo ofrecí hace unos años una conferencia donde hablé del testimonio de una mujer que era abortista, trabajaba en una clínica abortista y su historia fue llevada al cine a través de una película que se llamó Inesperado. Y en esa película, que es basada en hechos reales, esta mujer que trabajaba en la clínica abortista nunca había presenciado un aborto. En esa ocasión en que le pidieron que auxiliara al cirujano que estaba procediendo con el aborto, se dio cuenta del horror
de matar a un bebé en el vientre de la madre. Quedó horrorizada por la experiencia y eso la sacudió tremendamente. Le hizo recapacitar, ella misma había abortado porque no quería tener al bebé, pensando que era lo mejor para su vida, y después de ello, después de lo que vio, cómo era el aborto, se sintió tan culpable, se arrepintió y renunció a la clínica y se convirtió en una activista pro vida, o sea, en contra del aborto. Así que Dios es un principio que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, cuando nos dice que Jesús sería concebido en una virgen, nos está hablando de cómo Dios, para Dios, como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Así que ahí nos habla de que la Biblia no es abortista, ni la Biblia le da a las mujeres el derecho de abortar porque consideren que es lo mejor para sus vidas. Voy a decir algo muy fuerte. Ni siquiera una mujer violada tendría derecho a abortar. Voy a decir algo muy fuerte. Ni siquiera una mujer violada tendría derecho a abortar. Más bien, se considera hoy en día que tiene el derecho porque fue violada. Pero han pensado que aún en ese caso el bebé es de ella también. No, el bebé no es solo del agresor, el bebé es de ella también. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Es como si tú le dieras muerte a un hijo que vas a tener. Es lo mismo. Aunque el padre sea un agresor y sea una persona que finalmente la mujer puede odiar por lo que le hizo, ya el bebé que está en el vientre es otra historia. Ese bebé es ajeno a la agresión y a ese hecho tan terrible, tan traumático. Ya el bebé está ajeno a eso. Entonces, bueno, pues retomando nuestro tema, estamos hablando aquí para los que se están conectando, estamos en Hechos capítulo 18 y estamos en nuestra lectura en el libro de los Hechos, viendo cómo el apóstol Pablo estaba predicando y anunciando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y estamos comentando cómo una de las profecías que indicaba que Jesús era el Cristo es que él nació de esa virgen llamada María. Y que ella habla cuando Jesús concibe de Jesús, ella reconoce que ella es como cualquiera de nosotros una pecadora, que necesitaba ser perdonada por Dios. Si ustedes ven la forma en que María habla al ángel, que le anuncia que va a concebir, ella habla de que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, pero ella reconoce su necesidad de salvación. Bien, entonces dice aquí verso 6, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que aquí podemos ver cómo nosotros tenemos una responsabilidad por las vidas de las personas que nos rodean, de nuestra familia. Aquí el apóstol Pablo está declarando solemnemente a los judíos, yo soy libre, ya no soy responsable de lo que pase con ustedes. Yo ya cumplí con anunciarles la verdad y la salvación que hay a través de Cristo. Si ustedes no lo quieren entender y no lo quieren creer, yo me declaro limpio. Fíjense cómo él estaba declarando que él era libre de responsabilidad. Aquí tenemos que entender entonces algo interesante y es que tenemos una responsabilidad de la gente. Cuando hablamos de cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo, en primer lugar hablamos de que como iglesia tenemos una responsabilidad de anunciar y predicar la salvación de Jesús a todos los que no le conocen. Por eso es que lamentablemente en la iglesia, y esto es algo que queremos en esta nueva etapa que estamos viviendo en nuestra iglesia Eleva, es que anhelamos que seamos una iglesia con pasión por predicar y anunciar la salvación de Jesús. La pasión consiste en arder en el amor de Dios y sentir la necesidad de predicar y que la gente se salve, anunciarle que ya han sido perdonados, anunciarle que Dios les ama, anunciarles que necesitan reconciliarse, anunciarles que tienen vida nueva y abundante a través de Jesús. Solo hay que anunciarlo. Juan 3:16 a mí me permite hablarle a cualquier persona con estas verdades. Ahí dice que Dios te ama. Ahí dice que Él quiere que tú sepas que Él te ha perdonado a través de Jesús. Ahí dice que tienes vida eterna. Ahí dice que no quiere que te pierdas, o sea que se van a perder. Así que aunque la salvación es para todos, solamente aquellos que lo creen y lo reciben van a poder salvarse. Los que no, pues no.
Entonces, por eso tenemos una responsabilidad, pero como pueden ver, nuestra responsabilidad también tiene un límite. Si la gente no quiere, nosotros vamos a ser libres de su sangre, de sus vidas. Dios no nos va a pedir cuentas por esas personas a las que nosotros les hemos hablado y les hemos anunciado la nueva vida. Este es cumplir nuestro llamado, y esto no está pasando en la iglesia. En esta nueva etapa, en este código de cultura 5.0, queremos vivir con pasión, con amor por la gente, pasión por la salvación de las personas, y compasión por su salvación, pasión por Dios y compasión por aquellos que no le conocen. Porque la compasión es el amor de Dios que nos hace sentir dolor, nos hace sentir tristeza por la incredulidad de la gente. Así que por eso nosotros tenemos un llamado, en primer lugar, estar orando por la salvación y luego anunciar la salvación, predicarle a la gente. No solamente orar, también predicar. Hay quienes solo oran. Nosotros necesitamos predicar. Si ya oramos, lo que falta es orar, porque no es suficiente que oremos. Necesitamos predicar. No podemos todo el tiempo solo orar y orar. Necesitamos predicar. La oración siempre nos va a llevar a la acción. Por eso le llamo oración. Cuando nosotros oramos, estamos ejerciendo nuestra fe, estamos activando la fe. La fe que nos hace orar también nos hará predicar. Así que necesitamos, por tanto, estar capacitados. Si tú sientes que todavía no sabes cómo predicarle a la gente, tómate el curso que ofrecemos, Vive Sin Límites. Son 3 videos. En el primer video explicamos cómo se le debe predicar a la gente. Tú le puedes predicar a alguien en 5 minutos. No tienes que darle una conferencia de 1 hora. Lo importante es que tú entiendas las verdades sobre la salvación por gracia, que la salvación es un regalo. Y tú lo puedes exponer en tu forma de hacerlo como tú lo entiendes, pero si tú lo entiendes, a cualquiera se lo vas a poder exponer. Vas a poder anunciar la salvación de Dios. Y si te preguntan, oye, pero ¿cómo crees que Dios me ama? Pues es que ahí dice que Dios nos ama. Y yo he sentido cómo Dios me ama. Puedes anunciar y puedes hablar de tu experiencia. Entonces, es oración, no solamente orar, sino es activarse y predicar. Entonces, necesitamos dejar de ser una iglesia parroquial que solamente se reúne y ahorita ya ni se reúnen, ya ni se congregan. Entonces, necesitamos de ser una iglesia parroquial y ser una iglesia que no solo se reúne para que Dios me bendiga y me saque de mis broncas. Necesitamos entender que tenemos un llamado, estamos aquí para cumplir un llamado. Y nuestro llamado es anunciar la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer. No solo se trata de invitar a la iglesia a alguien, se trata de hablar desde el amor de Dios. Mira, Dios te ama. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios te ama? ¿Has leído Juan 3:16? Hay tantas maneras de predicar. Ahorita yo ya les mostré 3 maneras de predicar en 2 segundos. Entonces dejemos de estarnos nosotros diciendo es que yo no sé, yo no entiendo la Biblia. Pues ya hay que entenderla, ya tenemos el suficiente. Hemos recibido suficiente enseñanza para entender las escrituras y poder explicarle a cualquier persona lo que estamos viviendo nosotros, porque además yo estoy viviendo de mi experiencia en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes ver, Dios aquí nos habla de que va a pedir cuentas por si tú te has hecho responsable con amor de las personas que no conocen a Cristo. Pablo finalmente tuvo que decirles, saben que yo soy libre, yo ya les dije, si ustedes no lo quieren creer, pues yo ya me declaro libre de ustedes, ya no soy responsable de ustedes. Entonces él declaró que era limpio, que ya él ya no era responsable de que la gente se perdiera, porque eso es lo terrible. ¿Cuánta gente se nos ha ido en esta pandemia, familia? Yo les he dicho públicamente, la tragedia no está en haber muerto, fallecido por la pandemia. La tragedia es que muchísima gente se fue sin haber oído que su salvación les había sido dada como un regalo por causa del sacrificio de Jesús. La gente se fue sin conocer a Dios. La gente se fue sin la seguridad de salvación, porque no se le habló. Así que nosotros ahorita, pues la gente todavía tiene temor, sigue con temor de morirse. Nosotros tenemos una atmósfera favorable para hablar desde el amor de Dios y darles la seguridad de que pueden salvarse.
Verso 7, y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Mira qué interesante, este hombre llamado Ticio, que por vivir cerca de una sinagoga había acabado conociendo a Dios. Qué interesante. Una sinagoga donde la sinagoga se refiere a un lugar, a una casa, a un lugar donde los judíos eran enseñados en las escrituras. No era un templo, era un lugar donde los judíos que no vivían en Jerusalén establecían para reunirse, para orar y leer las escrituras del Antiguo Testamento. Mira, como sin que los judíos estuvieran hablando de Dios, de Jesús, finalmente había gente que podía conocer a Dios a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Yo he sabido de personas que leyendo el libro de los Salmos llegaron a tener un encuentro con Jesús y llegaron a entender, siendo religiosas, que la salvación es un regalo, no es por obras. Dice verso 8, y Cristo, el oficial de la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, o sea que había ahí alguien, un líder, un encargado, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Observa cómo nuestra responsabilidad es anunciar, es predicar, hablarle a la gente. Nos podemos sorprender de la respuesta. Muchas veces los que menos pensamos que podrían acercarse a Dios son los primeros en recibir esta buena noticia. Así que no te prejuicies. Muchas veces decimos, no, a ese no le voy a predicar, es muy mala persona, no creo que él acepte. Muchas veces los que menos pensamos que van a recibir la noticia son los primeros. Y no solo creían, dice, sino eran bautizados. Entonces ve que ahí simplemente el acto del bautismo era obedecer a la fe. Era, yo he creído, yo me bautizo. El bautismo no requiere otro requisito que haber creído. Muchos se han detenido erróneamente creyendo que tenían que haber entendido no sé qué cosa. Ya habían entendido lo más importante que se les enseñó, que es la salvación, es un regalo. Así que cuando alguien cree, debe ser invitado a ser bautizado, porque eso demuestra que de verdad ha creído. Dice, y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas. Mira cómo Pablo se ve que estaba desanimado, que tenía dudas. Eso nos pasa muchas veces. Aquí en Querétaro hemos tenido durante muchos años, hemos luchado mucho para que la gente atraerla al evangelio. Hemos hecho de todo para que la gente, ahí en San Juan del Río también, con Cari hemos platicado en varias ocasiones de cómo ella ha enfrentado la resistencia de sus vecinas, de sus amistades, de personas que conoce cuando les habla del amor de Dios. Y bueno, pues yo le he dicho, Cari, pues a lo que sigue, como Pablo, Karina. Si este círculo de personas no quiere, sigue orando por ellas. Más adelante puede ser que abran su corazón. Eso puede pasar. ¿A quién le ha pasado aquí que en algún momento le predicaron y de entrada no aceptó, no recibió la buena noticia? Y después de un tiempo algo pasó, te volvieron a predicar y ya abriste tu corazón. O pasó mucho tiempo en que tú estuviste cerrado, cerrada, y llegó el día en que te volvimos a predicar, se te predicó y abriste tu corazón para recibir esta maravillosa noticia que Dios te ama y te ha salvado por medio de Jesucristo. Así que si un círculo ya no nos podemos detener ahí. Incluso en tu familia también, ¿eh? Si tu familia está renuente, si está rechazando, pues ya solo ora por ellos. Más adelantito habrá un momento. Muchos ya se desaniman y ya no le quieren hablar a su familia. No, ya para qué, ya les he dicho mucho y nunca quieren nada, siempre me rechazan. Bueno, pues ora por ellos. Más adelante puede haber una oportunidad. Así que sigue orando por ellos y al que sigue. Vamos al siguiente grupo de personas donde Dios nos está llamando a predicar. Y si ya todo nuestro círculo, Jesús les dijo, prediquen, anuncien, sean mis testigos, comenzando por Jerusalén, luego por toda Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y es un círculo que se ve expandiendo. Y si tú comenzaste con tu familia, tus allegados, tus vecinos, y ya de ahí ya a todo mundo le has dicho, vete a los que no conoces. Vete a los que no conoces. Entonces, por esas razones que hace 2 años comenzamos a participar en 2 proyectos de alcance. Le llamamos alcance a predicarle a la gente y llevarla a Cristo. Alcance, alcanzar. Hace 2 años comenzamos a participar en Invasión del Amor de Dios
Y luego ese año también hubo otra capacitación y otra actividad que se llamó Invasión México. Y saben que la verdad es que la gran mayoría de la iglesia no participó. Muchos no participaron en Invasión México. Saben, en Invasión México, el líder de este ministerio, el fundador, estaba bien triste el día del cierre del evento porque había tan poca gente que había asistido durante esos días donde se les estuvo capacitando cómo compartir a otros. Y por cierto, vamos a ofrecer esa capacitación también aquí con Avanza. Tenemos el manual, lo vamos a compartir y está muy padre esa capacitación. Estaba muy triste porque él es una persona que recauda donativos en todo el mundo para ir a ciudades como Querétaro a llevar material, a entusiasmar a las iglesias. Participamos como 10 iglesias en esta campaña. La gran mayoría de las iglesias ajenas, sin participación, y la verdad que sí es algo que es preocupante, que la vida cristiana está tan debajo de lo que realmente Dios quiere que hagamos, que realmente no se está haciendo lo más importante, que es cumplir nuestro propósito de predicar y anunciar la salvación en Cristo. Y bien, pues creemos que eso es algo que tenemos que cambiar aquí en nuestra iglesia en este nuevo tiempo y empezar nosotros a participar. Este año no fue posible ya participar en Invasión del Amor de Dios, no fue ya posible, pero se los digo porque vamos a seguir mientras el Señor nos permita seguir sirviendo, vamos a volver a convocar a Invasión del Amor de Dios y durante este año a estrategias a través de las cuales nosotros estemos compartiéndole a la gente. Por eso les pedimos que compartan la transmisión en vivo, mínimo que tú a alguien lo invites a seguir nuestra transmisión. Yo creo que en la bienvenida de nuestra transmisión, aquí hay personas que han ayudado con la bienvenida, necesitamos enfocarnos más a gente que no es de la iglesia, porque normalmente todo lo que hacemos en nuestras transmisiones está enfocado hacia adentro. Siempre nos referimos a la transmisión como la gente de la iglesia. ¿Cómo tú te dirigirías a alguien que se mete a la transmisión y que no es de la iglesia y que nunca ha estado ahí? De esa manera, al darle la bienvenida, deberíamos de hablarle a la gente. Bienvenido, si es la primera vez que te conectas, quédate con nosotros. Vas a vivir una gran experiencia. Tú puedes sentir el día de hoy cuánto Dios te ama. Recibe hoy una enseñanza poderosa de lo que la Biblia dice. Le llamamos predicación porque es anunciar. O sea, deberíamos de ser tan accesibles, no tener transmisiones de culto, sino transmisiones para la gente que no conoce. Porque la gente que no conoce, si en algún momento se conecta, debemos hacerle sentir que es parte de lo que se está viviendo en esa transmisión, no ajeno, no de que esto es para los que ya saben, ya conocen, hola, ¿cómo están? Oigan, ya saben ustedes. No, hay que hablar de la gente como que no conocen, no saben de qué se trata todo esto. Recuerden que hay personas que nunca han visitado un servicio de una iglesia cristiana. Entonces, a través de una transmisión, la gente puede venir y estar con nosotros. A través de una transmisión es una ventana que abrimos para que la gente vea lo que estamos viviendo. Y pues puede ser que haya gente que acepte la invitación y se meta, pero nosotros tenemos que manejar la reunión como para gente que no conoce. Nunca habíamos tenido tanta oportunidad de que la gente viniera a la iglesia de manera online como ahora. Nunca habíamos tenido tanta oportunidad. Nunca había sido tan fácil venir a la iglesia como ahora online. Pero ahora les estamos animando a que se vengan a congregar acá al auditorio y que en San Juan nos estemos preparando para una reapertura, pero por lo pronto vénganse a congregar. Porque sí es necesario ya venir y estar presentes. Ya no nada más online. Debería de ser una excepción online. Ay, hoy no pude ir, bueno, me voy a conectar. Pero ahorita lo normal debería de ser otra vez estarnos reuniendo en la iglesia. Entonces ya no es válido que estemos con el miedo del contagio, porque tenemos personas que se han contagiado y no ha sido en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y hemos tenido casos de personas que se cuidaron tanto de no querer venir a la iglesia y se contagiaron fuera de la iglesia. Así que ya no se vale argumentar esto de la pandemia, ya no.
Aquí deberíamos de estar. Si tú tienes carro, más razón. O te puedes ir con alguien, vente a reunir con nosotros. Y les decía en la transmisión, nosotros hablarle a la audiencia como si nunca hubieran estado aquí con nosotros. La gente que de la iglesia que está viendo va a darse cuenta que le estamos hablando a gente que no conoce y va a decir, oye, voy a invitar a alguien porque aquí nos hablan como si no fuéramos de la iglesia, y cualquiera que no conoce pues va a entender aquí qué estamos haciendo. Entonces, por eso yo cuando predico evito ser tan elevado, hablar términos bíblicos que nadie entienda. Yo utilizo expresiones que la gente puede entender, que cualquier persona que viene por primera vez puede entender. Así que tenemos que dar una predicación, una conferencia que sea accesible, que cualquiera puede entender. Y al final de la conferencia necesitamos hacer un llamamiento a aquellos que no conocen. Oye, si tú estás aquí por primera vez o compartes esa transmisión, quiero orar por las personas que nunca antes habían oído esta gran noticia, y quiero invitarte para que tú le creas a Dios y recibas tu salvación como un regalo, y el día de hoy tengas la seguridad que Dios te ama y ya tú tienes vida eterna, y a orar por la persona. Eso deberíamos hacer al final de cada transmisión. Así como la consolidación, que cuando llegan personas de visita nos acerquemos como iglesia a saludar a la gente, porque en la iglesia se ha dado mucho el círculo cerrado. Hay gente que llega luego de visita y se siente fuera porque siente que nada más siempre se saludan los mismos, siempre están platicando los mismos, y está bien, pero queremos ser una casa donde la gente se sienta bienvenida, se sienta abrazada y no ignorada, o que nadie la ve, nadie se acerca. Y los primeros, los que estamos sirviendo, los que ministramos, los que predicamos, los de la alabanza, debe ser la gente más cercana, y no nada más sentir que se suben a una plataforma y ahí están cantando y tocando y ya lejos de la gente. No, hay que acercarse a la gente, hay que abrazarla. Hola, bienvenido, mira, yo me llamo Sergio, qué gusto que nos visites, no te había visto antes, es la primera vez que vienes. Cualquiera puede hacer eso. ¿Qué se necesita? Pasión. Somos una iglesia llamada a vivir con pasión, con fuego, que el amor de Dios está dentro de mi corazón y no se va a quedar adentro, sino voy a expresar el amor de Dios. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio, vamos a continuar la próxima semana aquí en el libro de los Hechos, y vamos a continuar nuestra sesión de esta noche comentando aquí. Por cierto, ahorita que veo a Liz me acuerdo, ahora que estuvimos visitando a Liz, gracias Liz. Liz Reséndiz nos hizo favor de recibirnos allá en Paseos de San Miguel con nuestra campaña. Llegamos allá para saludar allá a sus vecinas que invitó, y sí hubo respuesta, fíjense. Puso Liz una carpita, unas sillas, ofreció una pizza, y pues bien padre para apoyarnos, pero fíjense que esto es una estrategia. Nos es que estamos soy mala acercando a para la... cocinar, entonces ¿Cómo? fue... ¿Qué? Soy mala para cocinar, entonces... ¿Tú hiciste la pizza? No, le digo que no soy buena cocinando, entonces, pues pizza. Y por eso pediste una pizza. No, pero aunque seas buena para cocinar, una pizza siempre es muy bienvenida. Yo soy fan de la pizza, a mí me encanta la pizza, pero esa noche pues tuve que pasar a retirarme, ¿verdad? Porque pues ya no hubo tiempo de estar ahí con los vecinos. No sabes, Liz, cómo me dolió haberme tenido que ir, porque pues lamentablemente llegamos con retraso y no fue mi culpa, pero llegamos muy retrasados. Y entonces ya me tuve que salir, pero quería comentarles que esto que estamos haciendo es una estrategia para acercarnos a la gente. En esta semana yo les estoy hablando de la familia, del trabajo que hacemos a favor de la familia, de la escuela para padres, del matrimonio, y después, cuando termine la campaña, chaca, chaca, ¿qué creen? Soy pastor. ¿Eh? ¿Qué creen? 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Les vamos a llegar con el evangelio, a predicarles. Entonces, me acordaba ahorita que vi a Liz aquí. Y bien, pues, contestando a las preguntas aquí en nuestro estudio del libro de los Hechos, Lili, muy bien Lili, muy buenos siempre comentarios. Lili es súper, tenemos un grupo aquí bien diligente que nos está reportando su meta de la semana cada semana. Ya voy a publicar cómo va el progreso, ¿eh? No he podido por toda la carga que he tenido, pero vamos a seguir publicando el progreso de cada una de ustedes
al reportar su meta personal. Lili nos preguntaba por el lisiado en Jerusalén, si esto ocurrió en Jerusalén. Fíjense que sí, fue en Jerusalén. La narrativa, el libro de los Hechos, esto me habla, por eso les estoy pidiendo que hagan preguntas, porque cuando nosotros leemos la Biblia escudriñando, preguntándonos, es más provechoso. Aprendemos más cuando tenemos dudas y cuando empezamos a preguntarnos. De hecho, el Espíritu Santo es la forma en que nos enseña, hace que tú te hagas preguntas. Y entonces el Espíritu Santo te dice, con que tienes preguntas, ¿quieres la respuesta? Y entonces el Espíritu Santo va a enseñarnos cómo oír, cómo entender una respuesta a través de la Biblia. Así que si aquí en la narrativa, cuando vemos este hombre, este mendigo cojo, es que alguien una vez le pedí que leyera esta parte y decía el mendigo cojo y él dijo el mendigo cojo. Y toda la iglesia se empezó a reír, ¿no? Porque pues sí, estuvo simpático el asunto, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí en la narrativa podemos ver que ellos estaban en Jerusalén cuando ocurrió en el día de Pentecostés el bautismo con el Espíritu Santo. Dice el capítulo 2 que llegó el día de Pentecostés, que allí estaban, y luego 14 dice que entonces Pedro, cuando allí se congregó la multitud y escuchó esa explosión, les predicó a Cristo, y luego dice que fueron bautizados 3,000 sin contar hombres y niños. Y luego nos dice cómo era la vida de la iglesia, y luego en el capítulo 3 dice que subían juntos al templo. Entonces eso indica que estaban en Jerusalén, porque el único templo que había de Dios era en Jerusalén. Entonces, claro, como hemos hablado de viajes misioneros, pues puede ser la pregunta, ¿y dónde estaban? Entonces, esto te hace seguir con más atención la narrativa. Todo lo que está escrito tiene una finalidad y nos va a dar un mayor entendimiento. Así que es por eso interesante hacernos preguntas para seguir la narrativa e ir entendiendo lo que nos va diciendo. Segunda pregunta de Lili. ¿De estos personajes, Pedro y Juan, son los evangelios? Sí, Pedro es el autor de las cartas que llevan su nombre, Pedro. Por eso está interesantísimo que lean la segunda de Pedro, por ejemplo, porque la tradición religiosa dice que Pedro es el primer papa, y quiero que veas cómo habla el primer papa en Primera de Pedro, capítulo 2, y verás que él no era el papa, porque allí en el capítulo 2 no habla como el papa. Él dice que él está aclarando que aunque Jesús le llamó Pedro, que significa piedra pequeña, él no es la piedra angular ni la roca de la iglesia. La roca de la iglesia es Jesucristo. Y sobre esa roca nosotros, los creyentes, somos una parte del edificio. Cada uno de nosotros que ha creído somos unidos al templo, a la casa de Dios, como un ladrillo o como un bloque somos unidos. Y Pedro habla en el capítulo 2, dice en el verso 4, acercándonos a él, no a mí. Yo no soy el papa. Acérquense a él. Pues dice, piedra viva, yo no soy la roca, yo soy una piedrita, él es la roca, él es la piedra viva. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué se escribió así? Para dejar en claro que él no es el papa. Entonces, eso es una falsedad. Y por eso, cuando hablamos con gente religiosa, hay que explicarle eso. Porque ser cristiano no ser mariano. O eres mariano o eres cristiano. No puedes ser mariano y cristiano. Tu fe está en la salvación de Cristo o está en María. No puede estar en los dos. Entonces Pedro dice, acérquense a él, no a María, no a mí, a él. Él es la piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como yo, que soy Pedro, una piedra viva. Todo lo que está escrito tiene sentido, como que Dios sabía que se lo iban a querer chamaquear, y escribió de tal manera la Biblia que nadie puede engañar con la Biblia. No se puede engañar con la Biblia. La Biblia a sí misma se revela. Solo es leer con atención. Por eso Jesús les decía, ¿y tú cómo lees? Porque lee bien. Si tú sabes leer, lee con atención. Pedro es el autor de las cartas que llevan su nombre y efectivamente Juan es el autor del Evangelio de Juan. Uno de los 3 más cercanos a Jesús. Sí, Erika.
Pensé que estaba levantando la mano, pero está... Ah, ok. ¿Sí? ¿Le escuchan a Erika? Se te oye muy mal, no se te entiende nada. A ver, ¿ya? Se oye distorsionado. ¿Ya me A escuchas? ver, habla. ¿Ya? Así Ya. se oye bien. Ah, ok. Que yo entendía esta palabra como sobre esta roca, sobre esta revelación, que lo que tuvo Pedro fue una revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación edificaré la iglesia. Sí. Sí, lo que significa que nuestra fe está sostenida por Cristo. Nuestra fe está sostenida por el sacrificio de Jesús. ¿Ok? La revelación de Jesucristo. ¿Sí? Por eso, revelar, poner en evidencia lo que estaba encubierto, mostrar quién es Jesús, es algo que solamente el Padre hace. No es por un conocimiento intelectual, es por una revelación de Dios. Y eso sostiene nuestra fe. Y eso nos hace piedras vivas de la casa. Tiene sentido. Dios nos está diciendo que la casa no es un templo. Por eso a la iglesia, al lugar donde nos reunimos, no le llamamos templo. No te digo, ven al templo. ¿Por qué no decimos eso? Muchos cristianos dicen, voy al templo. Bueno, si quieren decir que se van a reunir en la iglesia, está bien, pero normalmente se refieren al lugar, al edificio. Y para Dios el templo hoy nosotros somos el templo. Dios habita no en un edificio. Dios habita cuando nosotros nos reunimos. ¿Ustedes creen que Dios está ahí en el auditorio toda la semana? No, ¿tú crees que Dios ahí está? Esperando el domingo. Pues no, Dios no está ahí. Dios está cuando nos reunimos, cuando declaramos el nombre de Jesús. ¿Verdad que es absurdo? ¿Por qué pensamos que Dios está en un templo? Dios no está en un templo. Dios se manifiesta cada vez que nos reunimos. La tercera pregunta es muy interesante. ¿Por qué la muerte de Ananías y su esposa si ya no se vivía en la ley de antes donde el pecado era muerte? ¡Wow! Es una pregunta buenísima. Nadie se le ocurrió preguntar esto cuando leímos el capítulo 5, para que vean que estamos ahí. Es una buena pregunta. ¿Y por qué Dios pareciera muy fuerte esto, no? El caso de Ananías y Zafira, que habían prometido a los apóstoles que ellos iban a dar una propiedad a la iglesia. Ellos habían decidido compartir todo lo que tenían. Todo lo que tenían lo vendían y lo daban para que fuera para todos, compartiendo todos. Les comentaba que de ahí surgió Carlos Marx, de ahí surgió la teoría del comunismo científico. Él dice que ese era el comunismo primitivo. En la iglesia, dice Marx, o él creía que ahí comenzó el comunismo, es decir, donde la gente tenía todo en común. Pero no era así, porque más bien estaban compartiendo todo lo que tenían, pero no todo era de todos, ¿verdad? Entonces, sino lo que tenían sí, su patrimonio, su dinero, desde luego esas posesiones sí estaban en común. Entonces ellos habían prometido dar a la iglesia, dar todo lo que recibieran de la venta de un terreno, y resulta que ellos solo dieron una parte y se quedaron con otra parte. Y entonces viene el apóstol Pedro y les dice ahí ven el don de conocimiento, el don de ciencia. Él sabe lo que hicieron sin haber visto. Dios les reveló que ellos habían actuado de una forma equivocada. No tenían necesidad de hacer lo que hicieron. Así que por eso Pedro les dice que a ellos habían pecado en contra del Espíritu Santo, queriendo engañar al Espíritu Santo. Entonces dice que cuando él les expone esto, cae muerto el esposo Ananías, y después llaman a su esposa, y la esposa le comentan lo que ha pasado, y también ella cae al momento muerta. O sea, Dios se la llevó. Yo creo que Dios se la llevó. Que están con Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué se hizo eso? Si estamos en la gracia, ¿por qué Dios actuó? Bueno, fue una situación excepcional, Lili.
porque si hubieran caído muertos por cualquier acto de desobediencia, pues habría caído medio mundo muerto y nosotros seguiríamos cayendo muertos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero fue una situación excepcional porque en ese momento la iglesia estaba en un avivamiento y el amor de Dios estaba manifestando de unos a otros, renunciando a lo suyo para compartir con los demás. Entonces este acto de egoísmo era algo que podía perjudicar mucho ese avivamiento de la iglesia. Entonces lo que yo entiendo que pasó es que Dios estaba queriendo que una acción egoísta finalmente no afectara, no detuviera el amor de Dios que estaba en una explosión impresionante. Porque desde luego, ¿ustedes creen que después de Ananías y Zafira no hubo creyentes que no ofrendaban, que no diezmaban o que no daban a la iglesia? Claro, eso siempre ha ocurrido y no caen muertos, sino imagínense. Entonces, fue una situación excepcional, Lili, no fue una norma establecida. Fue por el momento que se estaba viviendo en la iglesia. Y pues aquí Dios es soberano también, hay que entender ese principio. Dios en su casa, Él dispone de nuestras vidas, así que nuestra vida no está determinada por una pandemia, sino Dios es el que determina hasta dónde llegamos, hasta dónde estamos aquí. Y mientras estemos aquí, Dios nos llama a vivir para cumplir nuestro propósito, nuestro llamado al estar aquí. ¿Ok? Bien, pues en el caso de Yolita, no sé si tú tienes preguntas de tu lectura, porque aquí no alcanzo a leer, déjame ver, Yolita Cortizo, que también es súper aplicada. Déjame ver si aquí puso preguntas. Mire, pastor, Ajá. Creo que no tiene preguntas, Yolita. pastor, yo puse, sí tengo, pastor. ¿Sí? Pastor, Len, sí tengo. ¿cuál sería? Adelante. Mire, de Hechos 3 puse que el versículo 2 y luego del versículo 11 del capítulo 4 de Hechos y en el de Hechos 5, versículo 10, que dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así es como que no le entendí. ¿Qué es lo que no entendiste ahí? Cuando dice que así no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies. Y los apóstoles, no, le estoy leyendo el otro. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. O sea, eso no entendí. ¿Por qué expiró y por qué la sepultaron junto a su marido? Sí, es lo que acababa de explicar hace un momento, que es debido a que ellos habían prometido vender una propiedad y dar todo lo que se obtuviera de esa venta, darlo para el bien común. Entonces, si tú leíste esa parte, en toda la parte viste que sí, que efectivamente ellos habían prometido eso y se quedaron con una parte. Entonces, lo que acabo de explicar, que fue una excepción, que no era la forma en que Dios procedía con aquellos que pues cometían un error, porque como bien Lili dice, estamos en un tiempo de gracia, ¿no? Donde no es de acuerdo a nuestras obras, pero es de acuerdo a que Cristo ya nos ha dado la salvación y a través de Cristo nosotros podemos comenzar una nueva vida. Entonces nuestras obras van a manifestar la nueva vida que tenemos en Cristo. Entonces, a eso se refiere, dice que ponían a los pies, se refiere que era una forma de entregar lo que ellos, la venta de sus propiedades para el bien común de todos. Sí, yo te recomiendo que también leas una versión del lenguaje actual.
utiliza la versión del lenguaje actual y luego usa la Reina Valera para que tú vayas identificando el lenguaje que se usa en la versión Reina Valera, que es la que usamos comúnmente, porque si hay cosas que luego no se entienden en nuestro idioma actual. Entonces hay versiones más actuales que se puede entender más fácilmente. Lo importante es entender el sentido de lo que está escrito. Y alterna la lectura de una Biblia así con esta que tienes de Reina Valera, y vas a tener un mayor entendimiento al leer, porque hay cosas que sí, claro, no se entienden de entrada por el lenguaje que se usa, pero al leer en una Biblia más moderna te vas a dar cuenta de qué está hablando. Y sí, claro, habrá dudas respecto, como en este caso decía Lili, bueno, ¿y por qué? Si estamos en la gracia, pues pareció muy severo esto de que ellos murieran por lo que hicieron, ¿no? Entonces sí, fue una excepción. Y era por el momento que se estaba viviendo en la iglesia. Y bueno, Dios es soberano y finalmente si Él quiere disciplinar de alguna forma a sus hijos, y puede hacerlo duramente, tenemos que mantener nuestra confianza en Dios. Como que aquí tenemos que ver otro tema, y es que para Dios lo más importante no está, déjame explicarlo. Nuestra vida terrenal tiene un límite y no es lo más importante, porque lo más importante es lo que viene por la eternidad. Así que si alguien termina su vida en la tierra, pues para Dios no es una desgracia ni una tragedia. Dice que hay una escritura en los Salmos que dice que para Dios la muerte de sus santos es algo muy, muy especial, porque dejan de estar aquí para estar con Él. Entonces más bien él no ve como nosotros la muerte, Él la ve de otra manera, porque Él sabe que en Él tenemos ya la vida eterna y que nada más es cuestión de tiempo para estar con Él por toda una eternidad. Este es otro aspecto del tema. Muy bien, y lo que nos decías en Hechos 3:2, ¿cuál era tu pregunta? También lo comentamos respecto al cojo de nacimiento. ¿Qué es lo que aquí no entendías? Sí. Que se ponía a la puerta del templo para pedir limosna. Hechos. Y era traído el hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Como si, o sea, ¿por qué era traído el cojo y lo ponían a la puerta del templo? ¿Y por qué se le llama la hermosa? Sí, era el nombre que le habían designado a esa puerta en particular. El templo tenía varias puertas y varias entradas. Y como era grande, entonces eran identificadas por un nombre para decirte, mira, entra por la puerta de la hermosa, y todo el mundo sabía cuál era esa puerta. Como había muchas puertas, pues entra por la puerta, pues ¿cuál de todas? La de la hermosa. Esa era la forma de designar las entradas. Y el cojo era traído porque no podía caminar. O sea, no podía caminar, y había gente que pues estaba preocupada por él, y se ve que lo llevaban para que era puesto a la entrada, y ahí él era colocado y él levantaba la mano para pedir la limosna a los que iban entrando. Simplemente describe esta situación de que era un paralítico desde que había nacido, siempre había estado cojo. Jesús había entrado por esa puerta y seguramente el cojo estuvo ahí cuando Jesús pasó por ahí. La pregunta es por qué Jesús no lo sanó a él. Y lo que hemos enseñado es que muchas veces hay milagros reservados para nosotros, que es hasta que uno ora que algo va a suceder de parte de Dios. Así que anímense para orar por milagros. Tenemos la autoridad todos por igual, no solo nosotros. Esta no es una iglesia tradicional donde solo el pastor ora y el pastor Dios lo usa. Somos una iglesia, somos piedras vivas de un edificio. Y Dios, como hemos venido viendo, nos ha dado dones, habilidades sobrenaturales para servir. Y también nos ha dado un llamado para servir. Así que todos nosotros tenemos autoridad para orar por la sanidad. El Señor declaró en la parte final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Todo el que crea le seguirán estas señales. Dice, el que crea, el milagro y la sanidad vendrá porque él ha creído. Y a mí me va a usar si yo creo que, si él ha creído, entonces Dios me puede usar, yo puedo orar, poner mis manos. Imponer las manos habla de impartir, de traer algo y ponerlo en la persona.
Eso es imponer manos. En este caso, la presencia y el poder de Dios son comunicados a través de que yo impongo manos. Por eso luego tocamos a las personas en la cabeza y oramos por ellas porque estamos creyendo que Dios se va a manifestar. Entonces aquí lo relevante es ese milagro impresionante a través de Pedro, que la gente se impresionó y dijo, ¡wow, Pedro! Y Pedro dice, no, a ver, a mí no me vean. O sea, yo lo sané, pero fue el poder de Dios. Y tú vas a ver en la Biblia que aún Jesús les dijo, sanen a los enfermos. No les dijo, vayan y digan que yo los sano. No, ustedes sánenlos. Así que nosotros podemos sanar a los enfermos. Dios nos ha autorizado para yo sanar a los enfermos. Hay unos cristianos que son demasiado humildes y que dicen, no, fue Dios. Pues ya sabemos que fue Dios. Pero no tienes que, eso no es humildad. Humildad es reconocer que Dios lo hizo, pero claro que Dios dice ahí, sanen a los enfermos. Y cuando voltearon a ver a Pedro para decirle, Pedro, wow, soy tu fan. Pedro les dijo, a mí no me miren, yo no soy el que tiene el poder. Él fue sanado en el nombre de Jesús. Cuando nosotros declaramos en el nombre, estamos diciendo, voy de parte de Jesús. Esto lo hago de parte de Jesús. Él es el que me está diciendo que yo te sane. Así que yo lo hago de parte de Jesús. Sé sano, recibe tu sanidad. Así es como hay que orar. Entonces, en el nombre de Jesús es de parte de Jesús, voy de parte de Jesús. No es en mi nombre, no es porque a mí se me ocurrió o yo quiera, es porque Él me ha dado la autoridad. Y yo tomo la autoridad y voy y oro y sano a los enfermos en el nombre de Jesús. Y son sanados. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, Erika Rojas, Erika Sangil, le ha creído al Señor por muchos años. Erika, Dios la usa en sanidades. A lo mejor tiene un don de sanidades, pero además ella le ha creído al Señor. Lo que ha hecho es que es obediente. Ella es obediente. Ay, no, a mí me vas a usar. Ay, ¿a poco yo puedo hacer esto? Claro, Señor. Para eso nos pusieron. Ya no digas, ay, yo no. Ay, otro. Yo después. Ay, yo. Ay, no. Eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer de dónde viene el poder. ¿Ok? Yo me paro y digo, en el nombre de Jesús, vengo de parte de Dios, recibe sanidad. Muy bien, pues hasta aquí vamos a llegar con las preguntas de nuestro estudio en el libro de los Hechos y vamos a continuar en esta sesión con nuestra escuela de profecía. ¿Cómo ven? Así que les encargo que sigan ahí leyendo preguntas, hagan preguntas y pregúntense y todo para todos, no solo para Yolita. Yo les recomiendo que se busquen una Biblia de lenguaje actual. Busquen a Ana María, aquí en nuestra librería tenemos versiones muy económicas de lenguaje actual y que te van a ayudar mucho a tu estudio, mínimo el Nuevo Testamento. Consíguete un Nuevo Testamento con lenguaje actual, ¿verdad, Ana Mari? Y allá Ana Mari les va a recomendar las versiones que tenemos, hay unas muy buenas. Ok, en cuanto a nuestra escuela de profecía, bueno, pues quiero decirles que la verdad, sigo muy entusiasmado, estoy muy contento de ver cómo estamos fluyendo en la iglesia y quiero animarles a todos porque varios de ustedes van a que oren y no están tomando su llamado. Si tú no tomaste la capacitación, si no has entendido esta capacitación de la escuela de profecía, probablemente te sientas inseguro. Pero si tú ya recibiste este entrenamiento y esta capacitación, lo que tú necesitas es activarte. Porque esto es algo que queremos enseñarte, que en la vida cristiana no queremos observadores, no queremos gente que solo está viendo, como Chinito, nada más mirando. Queremos gente que se active. Entonces el discipulado es para activarnos. Entonces lo que estoy viendo es que hay un grupo de personas que han estado al margen, ajenas, que no se meten, no se reportan con el encargado. Les estoy poniendo ahí en los avisos a qué equipo perteneces y me están diciendo que no se reportan, hay que estarles buscando. Entonces, miren, quiero animarles de esta manera, quiero animarte a que te metas y a que vivas la experiencia poderosa de ministrar palabra de profecía en la iglesia. Entonces, sí, no, nos gusta activar a la gente, no que estén ahí nada más de observadores y siempre nada más viendo y que otros lo hagan, yo aquí nada más de lejos, no. Y los hombres, los primeros que quiero ver activados, porque como vimos en nuestro estudio, en el tiempo antiguo los hombres eran los líderes espirituales, no las señoras, eran los hombres.
Ellos eran los que les ministraban a las mujeres y los que adoraban a Dios y adoraban a sus ídolos. Ahora nosotros que tenemos a Cristo, tenemos un liderazgo espiritual. Y quiero animar a los hombres que también se han ido apartando del discipulado y ya no están metidos, porque pues por alguna razón. Y quiero animarles porque la verdad es que sí tenemos que estar metidos de esa manera. Entonces a todos les quiero animar a que sigan fluyendo, a que sigan participando, sigan sirviendo en palabra de profecía, ¿ok? Y que chequen, por favor, que se reporten con su equipo. Ahora, también vamos a dar libertad, ¿eh? No los vamos a obligar tampoco. Si alguien de ustedes, la verdad, no quiere estar ahorita ministrando, nada más avísenos y vamos a reestructurar a los equipos. Porque finalmente también es algo que debe ser de corazón y debes hacerlo activándote en la vida cristiana, pero si también algunos no quieren, pues te vas a quedar atrás, porque al final de cuentas esto no es para algunos, es para toda la iglesia. Y si tú te quieres quedar atrás, pues esa será tu decisión, pero no vamos a obligarte tampoco. Entonces les voy a pedir que nos hagan favor de reportarse. ¿Quiénes de ustedes ya checaron cómo están las fechas para ministrar en este mes de mayo? Yo ya chequé con Karina. Yo también, pastor. Miren, aquí está la tabla que les estamos compartiendo. Este domingo va el equipo de Ana Mari, con Bertita, Luz Romero, Lili y Liz Recendis. Oye, por cierto, Liz, ¿tú ya tuviste oportunidad de orar por alguien? ¿Qué cree que me tocó al final con la pastora? No sé, ahí tuve como ese día estuve como escuchando y luego con la pastora me tocó sentir ahí palabra para ella. ¡Wow! Muy Exacto. sorprendente, la verdad. Sí, por ejemplo, si las personas que se sienten inseguras o que sienten que no están oyendo de Dios, porque eso es dar palabra de profecía, es oír de Dios. Lo que hacemos es acercarlos con nosotros para que estén cerca y vayan percibiendo la atmósfera y vayan viendo cómo nosotros damos la palabra. En el caso de Liz, hicimos eso con ella y mira cómo ella luego recibió una palabra y le diste esa palabra a la pastora Erika, Liz. Sí, es que fue al final de como todo el equipo, y empezamos a orar por ella y ya después, creo que yo fui la última que le dio palabra a la pastora. Fíjense nada Pero más. sí fue como mucha sorpresa, la verdad. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Habías tenido una experiencia antes así, Liz? No así de ese tipo, por lo regular, yo le comentaba a Lili apenas también, que luego lo que a mí me pasa es que tengo como sueños y como que logro percibir como, o estoy pensando mucho en una persona, ¿no? Y igual me pasó con Lili hace como una semana o 2 semanas, que yo la soñé y ya luego me dijo, pero así como la soñé estaba pasando algo. Entonces, fue súper, no sé, a veces me sorprendo mucho, ¿no? En esa parte, como que luego me pasa, por lo regular me pasa eso, como que tengo sueños, y pienso mucho en alguien, ¿no? O sea, es pero, o sea, siempre me ha pasado eso, pero por decir ahorita que estuvimos como con el curso, pues a veces yo decía, ay, yo no quiero sentir esto, ¿no? Porque me daba miedo. Y entonces yo, ay, no, Dios, yo no quiero sentirlo. Y entonces ahorita es como diferente, ¿no? Porque sí pregunto, o sea, sí le pregunto a Dios y le digo, ¿y por qué lo siento? O de la persona que estoy pensando, le hablo y le pregunto, ¿no? Entonces, pues es como practicar o más bien estar como muy atenta y preguntarle a Dios, ¿no? O sea,
como que yo siempre con mucho miedo, yo decía, ay, no, esto no está bien que yo lo sienta, ¿no? O sea, como que siempre he tenido como esa parte de estar como pensando en alguien o que tengo sueños. Entonces, ahorita sí ha sido como estarle preguntando a Dios, ¿no? No Muy estar como bien. evadiendo. Muy bien, Liz, gracias. Así es, estamos viviendo una gran experiencia y personas como Liz que no habían nunca antes entrado en este mover, vean ustedes cómo en esta atmósfera empezamos a perder el temor y empezamos a caminar por fe. Así que creo que está siendo padrísimo esto para todos. Y bueno, en este caso, como Liz, yo te encargo que estés en contacto con Ana Mari para que ella te esté mentoreando y ella también nos apoya ahí contigo para irte mentoreando con con esta experiencia que tú estás teniendo, los sueños, claro. Aquí tenemos personas que Dios les habla mucho a través de sueños y luego viene la interpretación. Así que es importante estar comentando esto. Así que ahí también cuando se vean en la iglesia, toma un momentito para poner al día. Ana Mari, te voy a pedir que hagas un diario donde tú vayas escribiendo las experiencias que vas teniendo y luego eso nos facilitaría mucho supervisarles. Si ustedes llevan un diario, vamos a hacerlo, vamos a pedir como meta de esta semana que comiencen a llevar un diario espiritual donde estén ustedes escribiendo experiencias que estén teniendo en el nivel profético, sueños, visiones o sentir que tengas, y que lo vayan escribiendo para que no se les olvide y para que tú, líder o el que coordina tu equipo, tú cuando le lleves tu cuaderno, él pueda ver lo que está pasando contigo y pueda también irte ayudando, irte dando el soporte para que tú estés fluyendo. A esto le llamamos ser confirmados. Cuando yo siento que estoy operando sobrenaturalmente y me dicen, sí, vas bien, así es, esto es de Dios, esto es ser confirmado y eso fortalece mi fe, ¿verdad? Y acabas como el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. O sea, ya sabíamos que era de Dios, pero te vas afirmando y tu fe empieza a crecer. Entonces vamos a ponerlo ahí como parte de la meta personal. ¿De acuerdo? Entonces, viendo aquí los equipos, para ir terminando el día, esta noche, me gustaría recordarles esto en el caso de Ana Mari que ministran este domingo. Luego viene Charis con Vania, Magdiel, Marianita Wheeler, Sharon y Fernanda Soto. Entonces vamos a pedir a Charis que igual chequen sus equipos, chequen quiénes quieren continuar ministrando, quiénes quieren continuar participando. Aquí puse en la lista todas las personas que iniciaron en nuestra capacitación de escuela de profecía. No todos continuaron, no todos terminaron, pero les estamos tomando en cuenta. Es nada más necesitamos saber quiénes son los que realmente van a estar ministrando. Cari, tenemos a Normita Crespo, a Jessie, a Eli y a Moni. Entonces voy a pedirles que hablen con las personas y que me hagan saber quiénes no van a continuar para que los equipos solamente queden con personas que estén activas y activadas. Erika Rojas, Lupita, Mapi, Laurita Torres y Yolita. Muy bien, para el 23 de mayo. Y luego voy yo con los hombres que son Eric, Hugo, Víctor y Sting, ¿verdad? Que igual, algunos no vienen a la iglesia, no se están congregando y tampoco han estado reportándose. Bien, Ana Mari nuevamente, ya se sigue el rol. Ya se sigue el rol. Entonces, esa es la idea. Vamos a dejar a las personas que están interesadas en ministrar, en seguir viviendo esta tremenda experiencia de ministrar proféticamente y recordarles las indicaciones. Una indicación que voy a pedirles a todos es que ya en esta etapa que viene ya va a ser ahora sí más formal. Para poder ministrar es requisito indispensable llegar a las 10:45 para tomar un momento para orar y buscar la presencia de Dios. Hasta ahorita les dimos oportunidad a varios de que llegaron tarde, de que no se reportaron, de que no se metieron, les dimos oportunidad porque queríamos que comprobaran cómo puede uno fluir en los dones y que son dones que no dependen de que tú llegues temprano, no depende de que ores, son dones. Dios nos ha dado el don y la profecía también es por fe.
pero sí necesitamos un orden y un compromiso. Entonces, no queremos que se confundan y queremos que vean esto con seriedad, porque si esto fuera un trabajo, un negocio, les aseguro que no llegarían tarde ni dejarían de reportarse, pero como estamos en la iglesia, pues ahí pues, ni aviso, ni digo, ni llego, ni nada, ¿no? Entonces, vamos a ir a una etapa, a un nivel de mayor compromiso y vamos solamente a permitir que ministren personas que se comprometen, que entran en el orden, que llegan a orar a las 10:45 de la mañana y que toda la semana han estado orando para vivir esta experiencia tan poderosa de la palabra de profecía, de dar palabra de profecía. ¿Ok? Y entonces vamos a ir conformando un equipo de profecía con personas que también están tomando un llamado, que están entendiendo que Dios quiere esto para sus vidas y sea un equipo que estará ministrando constantemente. Así que, bien, pues, algo más. Me gustaría invitar aquí a la pastora Erika si quiere dar alguna indicación, un comentario. Estamos por terminar y solamente quiero pedirle a los coordinadores de estos equipos, Ana Mar y Erika, que se queden un momentito más conmigo. ¿Quién más está por aquí? Nada más están ustedes dos. Bueno, pues platicamos solo un momento para instrucciones finales aquí del equipo de profecía. ¿Sale? Sí, Eri, adelante, amor, si quieres comentar. Si tienes Bueno, para el domingo, sí, para nuestro servicio. perdón. Bueno, nada más recordarles que estamos orando ahorita por nuestra estrategia Código 5.0 y pues los animo a que sigamos, a que continuemos. Está padrísimo este tiempo y estamos orando ahorita por gracia toda esta semana y todos los lunes cambiamos de motivo, ¿sale? Según las palabras de nuestro código. Y bueno, seguirlos animando a que estén ahí a tiempo, puntuales, y que me da mucho gusto verlos. Ustedes no me ven porque se me está aquí quedando sin batería esto y ya estoy aquí cargando. Entonces, pero me da mucho gusto verlos entusiasmados, animados siempre y llegando pues a conectarse, así es de que me da mucho gusto verlos, familia, ¿ok? Muy bien, y bueno, pues alguien más, además de Laurita Duar, cumplió años en este mes de abril. Me gustaría tomarlo en cuenta para saludarle. ¿Alguien más aquí cumplió años en el mes de abril? ¿O sabe de alguien que cumplió en este mes? Bueno, muy bien, también Cari, tú estás como coordinadora, ya me acordé, ya te vi que aquí también estás, Cari. Entonces queda aquí Cari también con nosotros. Bueno, familia, pues entonces sigan conectados en nuestra estrategia de oración, sigan conectados online esta semana y nos vemos entonces nuevamente el domingo, ¿sale? Pues Dios les bendiga, que pasen buenas noches.